La marca de cosméticos, de motos Vogue amplía su portafolio. La MT450 SF Moto está más cerca que un vecino chismoso al lado de la ventana. Nueva Pulsar con pantalla TFT. Entonces, mijito, agárrase el manillar porque aquí está el resumen de algunas novedades del apasionante y a veces decepcionante mundo de las motos. Arranquemos con CF Moto, esta que está ansiosa por hacerse amiga de tu billetera. Menuda máquina. Hace nada más que unos meses la 450 MT hizo su gran debut en el evento de EICMA en Milán, Italia, y ya ha comenzado a promocionarse en algunos países como Guatemala. Y no solo eso, en Australia ya se ha publicado su precio con una diferencia de apenas el 1% respecto a la 650 MT. Obviamente más costosa que la Naked 450. Como lo mencioné en el video que lancé en noviembre de 2023 de la 450 MT, las motos de estilo Adventure o doble propósito siempre van a tener un precio más jugoso que las versiones Naked. Para ese video aventuré un precio estimado de 34 millones de pesos y lo sigo pensando, porque dudo que esta moto aterrice por un precio por debajo de los 30 millones de pesos. Su potencia 43.5 caballos y un par motor de 44 Nm. Esperemos que llegue este año a Colombia, especialmente para los impacientes que están esperándola con más ansias que un café por la mañana. Y también se espera con ansias la llegada de la Himalayan 450, aunque vale la pena señalar que las motos de Royal Enfield gozan de una mayor presencia a nivel nacional, ofrecen mejor estabilidad y cuentan con buen servicio postventa. Pasemos a Hero. La marca india ha soltado unos cuantos videos por ahí en sus redes sociales de la Maverick, una moto que nadie la pidió. En estos videos podemos apreciar el faro LED de forma circular, así como sus intermitentes y un vistazo al completo tablero digital. Destacamos que su tacómetro alcanza únicamente las 8000 revoluciones, dejando claro que se trata de un motor centrado en el torque, ya que se basaría en la plataforma X440 de su colaborador Harley Davidson, con una potencia de 27 caballos a 6000 revoluciones y un par motor de 38 Nm a tan solo 4000 revoluciones, una transmisión de 6 velocidades. Su lanzamiento está programado para el 23 de enero. En esa fecha conoceremos oficialmente todas sus características, pero lo que en verdad estamos aguardando con ansias aquí en Latinoamérica es que nos caiga del cielo la Hon 160R 4 válvulas y la Expul 200 4 válvulas. Otro dato de última hora, se ha avistado una moto de prueba, al parecer una Extreme 125R o Hon 125R, que podría ser la competencia directa de la TBS 125 Rider. Según el medio Rusley, se especula que contará con un faro LED y estará disponible en dos versiones, una con frenos CBS y otra con ABS monocanal. Se espera que sea presentada en el escenario de Hero World 2024 el 23 de enero. En caso de que esto no ocurra, al menos sabemos que están trabajando en una moto de 125 centímetros cúbicos. Ahora pasemos a Honda. Se espera el lanzamiento de una moto de 100 centímetros cúbicos. Será como la gemela perdida de la Honda Dream 110. Sí, esa que se retiró del mercado colombiano, pero que ahora estaría de vuelta en una versión más ligera de 100 centímetros cúbicos, o al menos eso me dijo la fuente que me dio esta información. Y para sumarle emoción a este video, tuvimos el lanzamiento de la Zara 300. Uy, perdón, esa moto ya no le interesa a nadie. Además, con las esperanzas de pagar esta vida y la siguiente, se rumora que la CB 150R X Motion podría estar en camino, pero en México. Eso afirmaron algunos colegas del país azteca. Ahora vamos a sumergirnos en el universo de TBS. La última ocurrencia es la incorporación de ABS en la rueda trasera del Apache 160 4 válvulas en la India, aunque eso no asegura que la moto vaya a aparecer como magia. Tomemos por ejemplo la Apache 200, que en la India tiene dos versiones, una con ABS doble canal y otra con ABS de canal único. Sin embargo, aquí solo está llegando la que tiene ABS en la rueda delantera, aunque lo que parece más claro que el agua es la llegada del Apache RTR 310. Hasta el colega Medina Motors recibió la invitación VIP para darle un vistazo en la India. Si desean más detalles, los invito a darse una vueltica por ese video del colega Medina Motors.
Aún estamos a la sombra sin conocer la fecha exacta, pero quién sabe, tal vez nos saquen de la intriga y la presenten en la feria de las dos ruedas. Estaremos bien atentos para descubrir cuál de las tres variantes será la afortunada de llegar a Colombia. Ahora pasemos a Vogue, Boji, Bosch, distribuida por la marca AKT. De acuerdo a algunos colegas, ya hay dos motos confirmadísimas que van a llegar para darle más sabor al catálogo de esta marca. La primera en la lista, la Vogue 300 Rally, una moto para aquellos que disfrutan de la aventura off-road con un precio de 16.990.000 pesos, sin trámites. La otra sería la Vogue 300 AC con estilo neo-retro y con un precio de 14.990.000 pesos sin trámites. Y nos imaginamos que van directo a las ciudades top o a cualquier lugar donde AKT piense que se van a vender como pan caliente. Con estas dos ya serían tres motos sumando la Vogue 300 DS, las cuales comparten el mismo motor de 292 centímetros cúbicos, un solo cilindro, 4 válvulas, inyección electrónica, enfriado por líquido y una caja de 6 velocidades. La potencia y torque varían en cada país. En Colombia están llegando con 25.5 caballos y 23 Nm de torque. En otros países su potencia oscila entre los 25 y 29 caballos y su torque entre los 23 y 25 Nm. Amigos, hagamos una pausa en este momento antes de seguir hablando más disparates, ya que estamos en una misión épica para llegar a los 100.000 suscriptores antes de que termine este año loco 2024. Y lo bueno es que se puede unir a esta fiesta totalmente gratis, no le cuesta un solo pesito, es solamente que le dé clic al botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Siguiendo con la invasión china, nuestro colega Batamotos nos confirma sobre la llegada de una moto, la Kobe 450 Rally, no del portafolio como tal, de la marca, solo de esta 450 Rally. Con una potencia de 52 caballos y un torque de 40 Nm, dicen que la etiqueta tendría un precio estimado de 45 millones de pesos. Esta joya será representada por los cracks de Forteza Colombia. Para ser sinceros, desconocía tanto la marca como su embajador, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Y ahora, para seguir alimentando la curiosidad, echemos un vistazo a qué otras sorpresitas tienen escondidas la marca Kobe. Posee 5 modelos Adventure, 4 modelos retro, 4 modelos rally, 2 naked, la 321R y la 125R, 4 off-road, una eléctrica, una scooter y 3 modelos racing. No entraré en detalles en cada moto, ya que dudo que lleguen a Colombia. ¿Y de qué serviría si no llegan con un representante que pueda ofrecer una buena cobertura a nivel nacional? Lo que muchos esperamos, además de nuevas motos o nuevas marcas, es un buen servicio postventa, disponibilidad de repuestos y una presencia constante en el país. Por parte de Bajaj, atención detectives de las dos ruedas, en la India se nos coló una mula de prueba de la Pulsar NS160. Según los amigos de Tucson, o como se pronuncia esa vaina, parece que le quieren dar un toque sofisticado con una pantalla TFT de 5 pulgadas inspirada en la Bajaj Chetak 2024. De acuerdo a estas fotos, la Pulsar NS160 podría estar en el plan de cambiar un poco de look, además el faro está bien camuflado. Si la Pulsar NS160 anda por ahí disfrazada, es porque se traerá entre manos alguna actualización, de esas que dejan con la boca abierta, bien sea por la decepción o porque era lo que esperábamos. Recuerden que los genios de Bajaj por ahí soltaron la lengua y dijeron que lanzarán 6 modelos nuevos de Pulsar. Eso sí, se guardaron los secretos como si fueran la receta de la abuela. Y ni hablar de la patente registrada por parte de Bajaj, la Twinner. Se rumora que sea una moto de 500 centímetros cúbicos, pero es solamente especulación. Les traigo imágenes renderizadas del artista Severo ese loco de Patrius Root de lo que sería esta supuestamente Twinner 500. Sé que más de uno estaba babeando por la Pulsar NS400, pero ojo, eso por ahora es solo un chisme rodando en el asfalto. No se emocionen demasiado, ya que la realidad siempre nos da una dosis de cordura. Muchachos, antes de que suelten sus comentarios, los invito a que me apoyen con un like. Sería como recibir un abrazo virtual y los agradecería un montón. Amigos, ¿cuál de estas motos está MFT? ¿O creen que la joya de la corona? Estoy pendiente por leer sus comentarios. Yo soy Oscar del canal Red Motos. Les agradezco por su tiempo. Hasta la próxima.